periodismo del pasado, en fin, ni hubo una época dorada del periodismo, el periodismo siempre estuvo en cuestión, el periodismo siempre hizo menos en algunas cosas de lo que tenía que hacer y en otras más. El periodismo siempre tuvo una tendencia a la venalidad, a ser comprado. El periodismo adoptó causas verdaderamente imposibles. Estoy hablando del periodismo tradicional, ese que ahora se evoca con... Pero todo esto que te cuento se compensaba, había una especie de, ¿cómo te diría yo?, como de ecología, ¿no? El pulgón se come al ratón, el ratón se come no sé qué, y había un cierto equilibrio ecológico. Y cuando alguien abusaba, aparecía otro medio que iba contra el abuso y se imponía. Es decir, y ahora estamos en una situación diferente. Esa diferencia la marca el progreso, las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, pues en principio, responden a un principio de neutralidad. Pueden ser utilizadas en cualquier dirección. Las nuevas tecnologías de la información, el internet, el no sé qué, todas estas cosas, el Twitter y su abuela, todo eso, pues está ahí. Se puede hacer pues para que las ONGs recauden fondos y se paralice el cambio climático, o para la pederastia, o para el asesinato en masa. O sea, sirve, es un útil que puede servir para cualquier cosa. Combatir las nuevas tecnologías, pues es como combatir la energía eléctrica. Yo soy contrario a la energía eléctrica. Pues enhorabuena. Yo voy a seguir alumbrándome con velones y con antorchas. Pues no sabe usted la alegría que me da, pero... Y eso me parece que es una renuncia un poco inútil. Una vez que tenemos la luz eléctrica, utilicémosla. Ahora bien, la luz eléctrica no garantiza pues que un tipo escriba como Voltaire. La relevancia de los medios de comunicación convencionales, por decirlo así, es muy inferior a la que tuvieron. Eso por un lado. Y por otro, las actitudes. Lo que más ha cambiado son las actitudes. Es decir, en los últimos años del franquismo, los últimos 2 o 3 años, a partir de ahí, pues despierta en los profesionales la idea de que les corresponde hacer algo importante. Y eso se hace con gran generosidad. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tiene que ver con la idea cada vez más fuerte, vamos, más expandida y más arraigada, de que Franco tiene, digamos, fecha de caducidad, y que después de Franco, pues, en fin, empieza también a verse que después de Franco, pues, no hay franquismo. Después de Stalin no hubo stalinismo, o tuvo una vida muy precaria, y después de Mao no hubo maoísmo. Es decir, que los regímenes personales se extinguen con la vida del que los lanzó. Eso empieza a aprender desde muchos ángulos de la sociedad. Eso, por ejemplo, por salirnos del periodismo, pero para que veas que todo va en paralelo, la Iglesia. La Iglesia, ahora que está tan preocupada por Franco, los restos de Franco y todo eso, y que los lugares de culto son inviolables y todo eso, la abadía del Valle de los Caídos,
Y el nuncio aquel que se marcha diciendo, ante una coz, diciendo que por qué, no sé qué, pero mi querido nuncio, ¿por qué se va usted con un equipaje tan leve? Llévese a Franco. ¿Dónde va a estar mejor que en la Basílica de San Pedro? Un hijo tan fidelísimo de la Iglesia, que estuvo toda su vida bajo palio. Llévenselo. La familia Franco va a estar entusiasmada. No se me ocurre sitio mejor para Franco que ese. Pero la Iglesia que había contribuido, que se había resarcido del martirio, de la persecución, de esa Iglesia se resarce insuflando aquello que se llamó el nacionalcatolicismo, que fue realmente un invento increíble. Pues bien, a partir de un momento, sabiduría de siglos, empiezan a pensar que Franco no va a durar siempre. Y que ese silogismo, todo hombre es mortal, primera premisa. Segunda, Franco es hombre. Esto al principio no acababa de verse claro, pero la conclusión de esas dos premisas es, luego Franco es mortal. Y los que queremos ir un poco más adelante, pues tendremos que empezar a desengancharnos y a desprendernos y a distanciarnos y a tomar otras causas. Y muchos movimientos de oposición pues se ponen en marcha en la casa de ejercicios de los padres paules de Cercedilla, en la iglesia del convento de los capuchinos en no sé dónde, ahí se montan comisiones obreras y se monta, yo qué sé, todas estas cosas que van naciendo, digamos, tomando conciencia de que hay que llegar a un sistema distinto, y empieza la sensibilidad por la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas y de todo eso. Esto pasa en la Iglesia, en las fuerzas políticas, en la prensa. La prensa que ha vivido plácidamente y que ha hecho un negocio pues bastante suculento, los que pudieron seguir haciendo periódicos después de la guerra civil, porque ese era un club cerrado, numerus clausus. Nadie podía hacer periódicos sin una autorización que no te daban, o que dieron algunas, en fin, porque, no sé, cuadernos para el diálogo. Triunfo, por ejemplo. Pues Triunfo, ¿qué fue? La transformación de una revista digamos, del mundo de la publicidad y de no sé qué, en una revista que fue tomando un cariz político, Destino. Pues no sé, y luego ya más adelante, Cambio 16, todavía con Franco vivo, pero por ejemplo El País tuvo la gran ventaja de que no le dejaron salir con Franco. Pues si hubiera salido con Franco, ya hubiera tenido esa mancha. Con Franco no le dejaron salir y salió limpio. No tenía ese rastro, Entonces, ese periódico marcó, digamos, de una manera fortísima esos años. Y ese periódico suscitó centenares de imitaciones. Y ese periódico, pues yo te diría que la gente lo llevaba con orgullo, era una seña de identidad, como se dice ahora. Ibas con El País, iba la gente con El País y se estaba ya dando una declaración de sí mismo. Entonces, como fue
a escala no diario, sino semanal, Cambio 16. Cambio 16 es el primero que cuenta, por eso es después de varios años, 2 o 3 años, que tiene una tirada pues realmente irrelevante, no sé, 10.000, 15.000 ejemplares, Franco le afecta la primera flebitis, la primera enfermedad. Estamos hablando del año 74. Y los periódicos seguían sin contar nada. Y Cambio 16 tiene la osadía de empezar a contar lo que pasa. Y hablar con unos y con otros, y con los médicos, y con los políticos, y con no sé qué. Y eso se traduce en unas crónicas que firma Pepe Oneto, y eso hace subir, porque la gente está ávida de saber qué va a pasar, porque se empieza a ver que los días o los meses o lo que sea de Franco están contados. Los periodistas que se miran y se reconocen, pero claro, no venían de, no sé, de un parque temático, venían de una situación bastante difícil. O sea, había unos periodistas represaliados, procesados, destituidos, multados, con periódicos que habían sido cerrados 2 meses, 4 meses, incluso definitivamente, como se cerró el Diario Madrid, o como antes se había cerrado, quitándoselo a la empresa que lo tenía y entregándoselo a la hermandad de no sé qué, del Alcázar de Toledo, el periódico Alcázar, etcétera, etcétera. Y había otros que habían hecho del franquismo un negocio. O sea, los redactores de Pueblo, de Arriba, de todo ese conglomerado inmenso, de lo que se llamaba la prensa y radio del movimiento, y eso era realmente eso vida y dulzura, que además pagaban una pasta y bueno, y además eso te permitía después al mismo tiempo compatibilizarlo con ser jefe de prensa de delegado nacional de sindicatos o de no sé qué, o de, yo qué sé, vida y dulzura y prosperidad fantástica. Y había otra gente que venía de lo contrario, exactamente de lo contrario, y que lo había hecho con una enorme dignidad. Pero por encima de eso, y antes de empezar a reprocharse eso, cundió una actitud, que eso es un poco lo que falta ahora, de bueno, estos señores vienen de ahí, pero ¿estáis dispuestos a sumaros a lo que queremos hacer? Y lo que queremos hacer es que nuestro país recupere las libertades cívicas y los derechos y tal y cual. Pues sí, porque es que esto ya no tiene más rodadura. Pues venga, no se empezó, estos fuera, con estos no, de alguna manera estos son las... No, bueno, pues si venís a esto, pues pasad y vayamos juntos. Es lo que se hizo, eso es lo que se hizo. No se estuvo señalando con el dedo. Hombre, yo tengo que reconocer que en alguna ocasión, pero claro, hubo también quien abusó, no solamente bueno, pues aquí venga, vamos para adelante, sino que es que algunos de los que habían sido más beneficiarios del régimen y más perseguidores de quienes habíamos dado la cara, encima llegaban dispuestos a dar ellos las patentes de demócratas. Pero bueno, óigame, señor Capmany, que nos conocemos, óigame que no, que así no fue, así no se ruge, por ahí no vamos, ¿no? Porque, y también recuerdo yo en alguna ocasión, esta gente que se acercaba, ¿te acuerdas, Miguel Ángel, te acuerdas cuando en la Asociación de la Prensa, cuando hicimos aquello para la amnistía y no sé qué? Sí, claro que me acuerdo. Pero ya alguna vez no tuve más que decir, pero tú estabas en el otro lado pidiendo que nos metieran en la cárcel, ¿no? Una de las cosas que yo considero que se ha perdido mucho, o sea, es la de estar en los sitios. O sea, hay mucho periodista que ha desertado de estar presente en los acontecimientos y prefiere, y además está convencido
de que el acontecimiento se observa ventajosamente desde la televisión. Claro, esto produce consecuencias muy negativas desde mi punto de vista. Es verdad que quien está viendo una manifestación, por ejemplo, desde la televisión, pues está teniendo entradas desde distintos ángulos o desde distintos puntos. Hay un momento que la cabeza de la manifestación y nos pone la cachofa al que sea y le pregunta. Luego, cuando están pasando por las Ramblas y luego cuando llegan a la estación, cuando está la cola de la manifestación, los que no sé qué. Y bien. Y el periodista que está en la manifestación, el que está sumergido en el acontecimiento, no tiene esa multivisión. Bueno, a menos que lleve una tablet y lo que esté es viendo la tablet y no la manifestación. Pero el que está inmerso en el acontecimiento está recibiendo algo que no se recibe sin estar inmerso, que es a qué está jugando la gente, cómo lo están viviendo, que eso es muy importante. En la manifestación famosa que hubo en Madrid, después de la barbarie del 11M, solo estando allí, dentro, se pudo ver ese momento tremendo cuando la gente cambia y empieza a gritar, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Porque empieza a verse con claridad el engaño de atribuir eso a quien no lo había hecho, en este caso que era, no, esto no es de ETA, le convenía al gobierno que fuera de ETA para ganar las elecciones, pero no era, y el público llega a un momento que estalla, pero eso si tú estás ahí viéndolo por televisión no ves eso. Bueno, nada sustituye la inmersión en el acontecimiento, nada, ninguna cosa puede, digamos, valer como sustituto de eso. Y los periodistas, te podría hablar de 1000 cosas, en una buena proporción, han desertado de estar en los acontecimientos. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, los periodistas, que está lleno de periodistas, han desertado de estar en la tribuna, donde se ve sin ninguna mediación, sin ninguna interferencia, sin ninguna selección previa, lo que está pasando, y donde se puede dirigir la mirada a cualquiera de los 350 diputados y observar si están con el móvil o si están, yo qué sé, matando marcianitos, o si están pasando un mensaje al de al lado. Es decir, eso solo se puede captar estando ahí. Pero si se prefiere, como tantos prefieren, estar en tu cabinita viendo el monitor de televisión, viendo por el monitor de televisión la señal institucional, todo lo neutra que se quiera, sin palabras, no se oye más que lo que se oye en el hemiciclo, no hay un locutor que sottovoce vaya diciendo ahora la presidenta va, no, nada, lo que ahí se oye. Y se oye con bastante más nitidez que si estás en la tribuna de prensa. Pero, mi querido amigo, te están, sin decirte nada y con gran neutralidad, te están contando una película. ¿Cuál? La de la secuencia de los planos. Primer plano, un tipo, el que sea, hablando en la tribuna, y de repente hacen un enfoque. ¿A quién enfocan? Porque es al que se dirige la cuestión. Es quién hace esa selección de imágenes que da la versión sin palabras, pero da una versión determinada del acontecimiento. Entonces, esto es para decirte que una de las cosas en las que yo creo que hay un claro deterioro es en la deserción de los periodistas por estar presentes en los acontecimientos. Es decir, eso es letal. Es decir, esto requeriría una reflexión por parte de las gentes que tienen responsabilidades en los medios de comunicación. La multitarea del periodista
se hace en detrimento de la tarea del periodista. El periodista que antes, armado de un bloc, tomaba sus notas y después dictaba su crónica, estaba dedicado 100% a escuchar, a entender y a explicar. Y ahora tiene como un taquígrafo, está tomando, yo los veo, pero coño, no se enteran, están transmitiendo lo que no comprenden, lo que no son capaces de desentrañar. Pero es que hay que hacer el tweet, es que hay que hacer no sé qué, es que hay que cada dice 5 minutos, bueno, 5 minutos es un... No, hay que estar metiendo ahí esto es destructivo para el entendimiento de las cosas, absolutamente destructivo. Entonces tú lees a Julio Camba, lees a los grandes cronistas de las Cortes y te enteras. Por ejemplo, ha desaparecido en gran medida, muy pocas excepciones, la crónica del Congreso. Ha desaparecido. Hay información puntualísima, velocísima, pero descoyuntada. No, esa información no produce conocimiento. Pero es que además las redes están produciendo unas consecuencias atroces. Yo lo veo, los periodistas están o estamos en la radio, en la televisión, donde sea, y están todos con el móvil. Yo no tengo, pero vamos, tengo la tablet. Y están dejándose influir por el eco que lo que están diciendo producen las redes. Y ese eco les hace modificar lo que están diciendo. Ahora es que si se acepta el móvil en las escuelas, donde no se tiene que aceptar es en el Parlamento. Eso que se dice, cuando tú vas a un concierto o vas a una ópera y dices, señoras, señores, desconecten los teléfonos móviles. Jaula de Faraday. Aquí no, o sea, les privo a ustedes de la señal. Se van, aquí estamos para hablar y para escuchar. Claro. Y el que quiera conectarse, que se vaya al bar. Totalmente. Pero en fin, no se me ha hecho caso, eso tendría que estar en el reglamento. Yo he escrito sobre algo que he vivido. Sin libertades no hay prensa. Pero también estoy escribiendo últimamente, o sea, que sin libertades que hay propaganda y tal, bueno, pero prensa no hay. La prensa tiene que tener libertad, si no, la prensa cautiva no existe, no merece el nombre de prensa. Pero la segunda parte, Xavier, es: ¿prevalecerán las libertades que nosotros hemos conocido, amado y por las que hemos luchado sin prensa? ¿Sin esa prensa capaz de emplazar a los poderes públicos y pedirles cuentas? Si esa prensa desaparece para dejar paso pues al tuit y al tuat y al no sé qué, si todo eso las libertades que conocemos van a seguir valiendo, o eso se va a ir, o sea, o la democracia se va a perjudicar gravísimamente. Pues yo creo lo segundo. El Frankfurter Allgemeine es una fundación. Por ejemplo, el Guardian es una fundación. Por ejemplo, Le Monde va a ser próximamente una fundación. Es decir, el ánimo de lucro puede tergiversar la prensa, puede hacer que la prensa acabe prisionera de ese circuito infame de a ver quién hace la última chorrada, y sobre todo, de a ver quién llama más la atención. Porque aquí el bien más escaso es la atención. Y por ganar la atención, o sea, ¿te acuerdas que en la frontispicio de los cuarteles ponía todo por la patria? Pues en el frontispicio de los medios de comunicación podría poner todo por llamar la atención. El maligno y el imposible y la torpeza monumental del todo es gratis. Yo recuerdo que hicimos
un periódico que duró muy poco, un semanario que se llamaba Hora, cuyo eslogan era periodismo de pago. y debajo le ponía, solo se vende a sus lectores. Entonces, bueno, no está todo perdido. Ese proyecto pues se quedó sin dinero, pero pueden venir otros y vendrán. Y yo creo que lo veremos, además. O sea que esta situación un poco, que me atrevo a decir, de postración, porque es que está dañado el oficio, están dañados los medios, pero está dañado el oficio. Y la precariedad en la que están instalados los periodistas es la pendiente a la sumisión y a la docilidad. Entonces, claro, este tío que está metiendo eso en la morcilla, haciendo no sé qué, haciendo la foto, haciendo el vídeo, mandando no sé qué, ese tío al final no reflexiona. Conferencia de prensa, y como no, porque piense usted, coño, la pregunta que va a hacer y enlace la pregunta siguiente con la respuesta que le ha dado este tío, en lugar de traer las preguntas escritas de casa. En fin, yo creo que hemos estado en situaciones mucho más difíciles que ahora, pero ahora tenemos la enorme desventaja de que las actitudes son infinitamente peores, y que ha reverdecido el cainismo, el antagonismo, el sectarismo que se había, digamos, rebobinado positivamente en otros tiempos. Me he dado cuenta que pagan lo mismo por pasarlo bien por estar encabronados. Entonces, una cosa, por ejemplo, que, oye, pero yo me acuerdo de muchas cosas, pero, joder, es que la putada que te han... Yo procuro producir amnistías o indultos, o sea que yo muchos días digo, bueno, salgo por la mañana y digo, hoy amnistiados de la F a la J, ¿comprendes? Porque es que llevar todo el día la carga de las putadas que te han hecho, es que hay días que no podrías salir de casa, ¿comprendes? Entonces, bueno, pues nada, pelillos a la mar, ¿comprendes? Y vamos a vivir y a no estar todo el día que tengo que vengarme de este porque me hizo esa putada y no se la perdono. Se me olvida, esa es la verdad. Y me divierte, como me ha divertido siguiendo un asunto tan duro y tal como ha sido el Procés en Madrid, he ido bastante, pues luego hablar con la gente. Y se hicieron algunas cenas donde venía todo el abanico, desde los más, digamos, sectarios en una dirección o en la otra, íbamos a cenar y yo le llamé a un amigo y le dije, de aquí van a salir varias parejas mixtas. Los niños, yo lo tenía ya experimentado con mis hijos, no hay que, cuando están en una situación así, de rabieta o de disgusto, de llanto, tal, no, la pretensión de que se expliquen es absolutamente absurda. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, siempre sorprenderles con otra cosa que les desconcierte. Y este bajó un día con un llanto inconsolable porque decía que le dolía la espalda, porque había estado saltando en una colchoneta. Y entonces no se consolaba. Y dije, vamos a ver, Tomás, estate atento a lo que cuenta la prensa. Hoy viene que ha caído, que hay un explosivo, que se ha encontrado un explosivo en una playa de Barcelona, de la guerra civil de hace 80 años, que no había explotado, pero ¿cómo no ha explotado? ¿Cómo imaginas tú que Y me dice él, es que para explotar tiene que caer en un sitio duro, pero como ha caído en blando, pues no ha explotado. O sea que a partir de ahí le empiezo a decir, ¿tú te das cuenta de la importancia que tuvo el descubrimiento de la pólvora, que cambió la naturaleza de la guerra? Se acabó el cuerpo a cuerpo. Tú tienes una espada y tienes un escudo y tal, pero todo eso cuando aparece la pólvora se acabó.
se dispara a distancia, se mata a distancia. Y dice el chaval, bueno, como con el arco y la flecha. Digo, sí, pero a lo bestia, porque claro, la flecha le pega a un tío, pero es que una carga de artillería no te quiero ni contar. Nunca entres en guerra sin tener la superioridad aérea. Entonces por ahí seguimos hablando y se olvidó, claro, se olvidó completamente. Le llama a su abuela, bonito, ¿eh? Le llama a su abuela por la tarde desde Barcelona y le dice el chaval, no, abuela, no, que me he despertado llorando porque me dolía mucho la espalda, no sé qué tal, y le dice su abuela, bueno, ¿y qué te han dado? ¿Cómo se te ha curado? Dice, con la conversación.